Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a esta reunión de día viernes, ya recibiendo este hermoso sábado esperado toda la semana. Vamos a comenzar con una oración para que sea Dios quien dirija este estudio y que pueda atraer nuestras mentes hacia el entendimiento. Así que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, estamos delante de ti, en tu sala de audiencia, implorando que tú puedas purificar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que puedas limpiarnos, Señor, ya de todas las preocupaciones, de todas las tribulaciones que nos ha traído esta semana. Que puedas preparar nuestro espíritu para poder recibir este día sábado, Señor. Padre, por favor, te rogamos que tú puedas derramar sobre cada uno de nosotros tu Espíritu Santo para poder ser dirigidos a la verdad, a la plenitud de lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor. Padre, muchas gracias porque siempre nos escuchas. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, o para comenzar, me gustaría compartir con ustedes una alabanza que quisiera que le pudieran prestar atención a la letra. Igual está con letra para el que la quiera cantar.
derramó su sangre carmesí. Cuando agonizó, salvación me dio. Oh, gloria a Dios, Jesús murió por mí. Por Muy bien, mis hermanos. ¿Todos me pueden escuchar bien? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, hoy día continuamos con la quinta parte de la naturaleza de Cristo. Ha sido un estudio, la verdad, muy profundo en lo personal y muy revelador. Me ha mostrado varias cosas que no tenía muy claras y bueno, espero que también para todos ustedes esté siendo provechoso. Hoy día vamos a recordar una escena de la vida de Jesús, específicamente el momento de su transfiguración, para poder seguir mostrando evidencias sobre la divinidad de Cristo y sobre cómo lo mezcló con la humanidad, cómo no dejó de ser Dios al ser hombre y cómo en verdad fue hombre sin dejar de ser Dios. Es un misterio, es algo que no podemos comprender, pero debemos aceptarlo por fe, porque es lo que está revelado. La naturaleza de Cristo. Bueno, ¿qué significa naturaleza? Tiene varios significados. Yo puse aquí algunos de los que más tienen una relación con el término que se utiliza para poder decir naturaleza de Cristo. Y con los que más aplican a esta frase. Y uno de sus significados es virtud, calidad o propiedad de las cosas. Sí, en cierta forma es una virtud. También un instinto o una propensión o inclinación de las cosas, con que pretenden su conservación y aumento. Y también una especie, género, clase. No he visto árboles de tal naturaleza. Tal naturaleza tuvo Cristo. De tal clase era Cristo, tal especie, que fue único en su clase. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. Y ya que vamos a pasar al tema de la transfiguración, este tema nosotros lo estudiamos cuando hablamos sobre los 6.000 años y el tercer Elías. Hoy día no vamos a detenernos demasiado a dar argumentos sobre este tema, quizás sea uno que otro comentario, pero sí me parece muy acertado poder recordar el significado de esta palabra, transfiguración. La transformación de algo e implica un cambio de forma, de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Y aquí, esto está hablando simplemente de una definición de una palabra, no está de un concepto en realidad, no está hablando directamente de Cristo, pero ya de por sí nos está diciendo que esa transfiguración es una transformación que se realiza llevándolo a Cristo, la transformación que se realizó de Cristo, que reveló su verdadera naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Cristo?
Bueno, ya hemos visto que Cristo es Dios. Y aquí está la escena, ¿verdad? Como esta escena, este es un cuadro de esta escena donde está Pedro, Santiago y Juan, y está Jesús, Moisés y Elías. Y vamos a comenzar con la lectura de Mateo 17, del 1 al 3. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Bueno, aquí ya esa vez que lo estudiamos, vimos que estos 6 días representaban a estos 6.000 años que transcurrirían hasta la segunda venida de Cristo, porque el último versículo del capítulo 16, los últimos versículos donde Cristo hace la declaración de que habían discípulos que estaban entre ellos, entre los seguidores de Cristo, que no iban a ver la muerte hasta ver el reino de Dios venido en su gloria, ¿verdad? Entonces, ¿eso quiere decir de que todavía hoy en día hay discípulos vivos? No, en realidad lo que estaba diciendo y anunciando Cristo era que iba a haber una pequeña representación de lo que sería su segunda venida, la gloria con la que Él vendría. Y por eso sucede este momento de la transfiguración 6 días después de aquella declaración, al igual como 6.000 años después de que se hace la declaración a Adán y Eva en el jardín del Edén de que iba a venir un Mesías, un Salvador, y que también los iba a salvar en su segunda venida. A partir de la creación también sabemos que cada uno de los días representa una de las etapas que se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, como el cuarto día, por ejemplo, Dios creó el sol, ¿verdad? Jesús creó el sol, que representa el mismo, al sol de justicia, como en el cuarto milenio iba a venir también y se iba a mostrar ante los hombres. Y justamente Pedro era uno de los que estaba allí, y Pedro es el que escribe luego en 2 de Pedro 3:8, en el contexto de la segunda venida de Cristo: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Justamente el mismo personaje que estuvo allí en ese momento. 6 días después sucedió todo esto y los llevó a un monte alto. Versículo 2: y se transfiguró delante de ellos. Ya habíamos visto que transfiguración es una transformación de algo, de alguien, que revela su verdadera naturaleza. Por lo tanto, Jesús en ese momento les mostró su verdadera naturaleza, su naturaleza divina, porque Cristo es Dios. Pero esa divinidad, como hemos visto en las citas de Ellen White, estaba oculta en la humanidad. Pero en ese momento se mostró tal cual era, tal cual es. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Nuevamente esa referencia al sol, el sol de justicia, ¿cierto? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, recordemos que murió, pero igual fue resucitado y llevado al cielo. Y Elías no vio la muerte, él fue llevado directamente al cielo. Estos representan la ley y los profetas, representan a los muertos en Cristo, la gran multitud que van a resucitar cuando Cristo venga, y Elías representa a los 144.000 que van a estar vivos, que son 144.000 literalmente, son 144.000, son literales. Como dice Elena de White, 144.000 santos vivos. Y hablaban con Jesús. Versículos 4 en adelante dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué Pedro menciona enramadas aquí en este momento? ¿Qué tienen que ver las enramadas?
Bueno, las enramadas tienen que ver directamente con la fiesta judía de los tabernáculos. Y sabemos que los tabernáculos representan también a la segunda venida de Cristo, y Cristo vendrá en esta fiesta del tabernáculo, la fiesta de las cabañas. Por lo tanto, justamente en esta época del año es cuando Jesús se manifiesta y hace esta mini representación de su segunda venida. ¿Por qué lo hizo en esa época del año y no lo hizo en Pascua? O no lo hizo, no sé, en invierno. Porque quería dar un mensaje a través de esto. Jesús nada hacía así porque sí. Todo tiene un porqué. Mientras Pedro todavía estaba hablando, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿se oirá la voz del Padre? Claro, recordemos que el Padre va a mencionar el día y la hora a los 144,000. El día y hora exacto, porque ¿por qué no menciona el mes y año? Porque ya se saben. Solamente falta saber el día y la hora. Como cuando a Noé se le dijo: vas a construir un arca, ¿verdad? Y en 120 años más viene un diluvio. Y Noé predicaba: en 120 años más viene un diluvio. Pero no es hasta 7 días antes que Noé sabe el día y la hora. En 7 días más haré llover sobre la tierra, así que entra tú y toda tu familia en el arca. Y así lo hicieron. Se selló la puerta del arca y ellos estuvieron allí esperando. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Imagínense la situación después de haber visto tremenda visión y que se aparezca ahí al lado de Jesús, los toca así como si nada: soy yo, tranquilo, no tengan miedo. Levántense, vámonos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hablando en futuro, ¿verdad? Viene primero Elías y restaurará todas las cosas, o sea, en algún momento. Pero después dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por lo tanto, de aquí es donde nosotros entendemos el concepto: primer Elías, segundo Elías y tercer Elías. Porque Cristo mismo dijo que Juan el Bautista fue el segundo Elías, y él mismo anunció que el tercer Elías vendría. Pero ¿cómo es que los escribas sabían sobre esto? Porque ellos habían estudiado las profecías, sobre todo la que tenía que ver con la venida del Mesías. Porque recordemos que ellos esperaban al Mesías, pero ellos esperaban la segunda venida como que fuera la primera. Ellos no sabían o no entendieron las profecías sobre el Mesías sufriente, sino ellos estaban esperando las profecías del Mesías triunfante. Y esto es lo que dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? Su segunda venida, porque será un día grande
Día grande viene, como dice el himno, ¿verdad? Y terrible para aquellos que no se quieran poner del lado de Dios y obviamente van a estarle llevando la contraria. Y cuando vean que Cristo viene y ellos siempre pensaron que nunca iba a venir, lo van a ver venir y va a ser algo terrible para ellos. Y este profeta Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, este Elías trae un mensaje que hace que se unan los viejos caminos con los nuevos caminos, que hace que aquellos que estaban anteriormente se unan a los nuevos y que los nuevos se unan a los que estaban anteriormente. No solamente de padres literales hacia hijos literales, sino también que va a hacer que haya un mismo sentir en la familia que espera el regreso de Cristo, que es muy diferente al ecumenismo, porque el ecumenismo no le importa lo que tú creas, no me importa lo que crea el otro, estamos todos juntos igual. Lo que hará Elías será traer una verdad, y lo que está haciendo, traer una verdad para que todos estén debajo del mismo estandarte, de la misma verdad, de la misma doctrina, de la misma fe, del mismo bautismo, del mismo Señor. En otra parte de la Biblia, en Marcos 9, se vuelve a repetir esta historia de la transfiguración, pero quise poner esto para poder hacer un paréntesis en esto y hacer hincapié en algo muy importante, que es lo que menciona aquí Jesús mismo. Versículo 11 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y aquí haciendo una afirmación. Pero aquí hay un punto y coma, o sea que hay una separación, hay otra idea ligada a la anterior. Y es una pregunta. Le dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Por qué dice esto Jesús? Porque los escribas estaban hablando de la profecía de Elías que estaba escrita. Pero Jesús le pregunta, muy bien, ¿y cómo es que les prestan atención a esa profecía de que Elías vendrá primero para poner peros para no creer en mí? ¿Y cómo es que no leyeron la otra profecía, la de Isaías, donde dice que el Hijo del Hombre sería tenido de nada y va a padecer mucho? Va a padecer sufrimiento, va a ser muerto. ¿Cómo es que no se fijaron en esa profecía también? Entonces ahí luego les dice en el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien, eso era una acotación que quería realizar sobre esto. Y a continuación vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado aprendiendo en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y para esto vamos a necesitar nuestras Biblias, si es que ustedes las tienen allí a mano. Si es que alguno quiere leer, levante la manito aquí en el Zoom, porque yo no los puedo ver ahora. Tampoco, cierto, tampoco puedo verlos si levantan la mano, así que solo prenda su micrófono si quiere leer y lea, no hay problema. Yo voy a empezar con el primero y allí, bueno, ustedes se pueden ir repartiendo los otros versículos. Son 4 versículos más. Lo primero que nosotros hemos aprendido, o no sé si lo primero, pero una de las primeras cosas que son importantes que nosotros recalquemos, es que Cristo es Dios. ¿Qué argumento bíblico tenemos para esto? Primera de Juan 5:20, entre muchos otros que hay, pero yo puse más que nada los principales también. Lo tenemos en Isaías 9, versículo 6. Pero vamos a leer primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, es Dios. Su vida no deriva de otra. Juan 1, del 1 al 4. ¿A quién le gustaría leer ese versículo? Yo, hermanito. Ok, lean nomás. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba en el principio frente a Dios. Todo se hizo por él, y sin él no existe nada de lo que se ha hecho. En él había vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz brilla en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no pueden hacer presa de la luz. ¿Hasta ahí, hermanito? Muy bien, hermana. Muchas gracias. De nada, hermanito. Por lo tanto, aquí vemos dos conceptos principales. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús existió desde siempre, no fue creado, no fue engendrado por el Padre. Y Él mismo es el dueño de la vida. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, si en Él estaba la vida, y en Él está la vida eterna, no puede derivar de otra persona, no puede derivar de otro ser. Es en sí mismo Dios, y ha sido eterno desde siempre. Tiene vida en sí mismo. Primera de Juan 5:11. ¿Quién le gustaría leerlo? Yo leo. Ok. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, nuevamente nos vuelve a recalcar que la vida eterna y la vida está en Cristo. Por lo tanto, aquí ya tenemos 3 argumentos y 4, si juntamos los otros, el versículo 2 de Juan 1, para poder darnos cuenta de que Jesús es Dios, Jesús es creador y es autoexistente, tiene vida en sí mismo. Como leímos recién en Mateo 17, ocultó su divinidad en la humanidad. No sé si alguien quiere leer ese. Mateo 17:2. Si Yo no, lo leo. ¿Ok? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Muy bien. Como vimos antes, esa transfiguración es mostrar su verdadera naturaleza. Por lo tanto, en ese momento, Cristo se transfigura, muestra su verdadera naturaleza delante de 3 discípulos, justo 3. También muy interesante la numerología. Pero más allá de eso, sabemos de que, y podemos estar seguros de que Cristo, al estar aquí en la tierra como hombre, era Dios, era igual a Dios, pero ocultó esa divinidad detrás de la humanidad, haciéndose semejante a los hombres. Vimos la semana pasada, o sea, el día miércoles, que ser semejante no es lo mismo que igual. Ser semejante es parecerse, ser parecido a, no es ser igual, no es ser idéntico. Hay una diferencia, porque Cristo nació del Espíritu Santo. ¿Alguno de nosotros ha nacido del Espíritu Santo? Así literalmente, porque en el bautismo, claro, todos nacemos del Espíritu Santo, pero literalmente,
¿Hay alguno de nosotros que pueda decir eso? Yo lo dudo. Porque si es así, tendríamos que adorarlo ahora mismo. ¿Hay alguno de nosotros que se haya transfigurado alguna vez? Porque dice que se transfiguró, no dice que Dios lo transfiguró. O que vinieron los ángeles y lo transfiguraron. Él mismo se transfiguró, porque Él tiene el poder para eso. Y también, por último, que no tenía tendencia al pecado, al estar como humano. La tendencia al pecado es algo que tenemos nosotros por dos motivos principales pueden ser. Por hábitos, porque hemos cultivado hábitos a lo largo de nuestra vida que nos son difíciles de dejar, por lo tanto, tenemos siempre esa tendencia a caer en esos mismos malos hábitos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra existencia. Pero Cristo no desarrolló nunca un mal hábito. Y también la otra forma es a través de heredar de nuestros padres esa tendencia al mal. Jesús no tuvo ni la una ni la otra. Vamos a leer Hebreos 4, versículo 15. ¿Quién le gustaría leer ese versículo? Porque no tenemos sumo sacerdote incapaz de simplificar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo. ¿Está bien? ¿Y no sigue más adelante? ¿Eh? ¿Qué dice más adelante? Más adelante, porque tanto siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos la fe que profetizamos. Muy bien, muchas gracias, Fede. Dale. Y luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, como por ejemplo, cuando se compadeció de los discípulos que se quedaron dormidos mientras Él les dijo que velaran y oraran, ¿verdad? Como también puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él convivió con hombres y mujeres débiles, Él entiende. Él mismo fue debilitado por el sueño, por el hambre, comprende eso. Pero Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hubiera tenido una tendencia al pecado, hubiera pecado, como nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo mismo no pecó. Y ahora vamos a pasar a leer, si no me equivoco, son 5 citas que vamos a leer hoy día. Y vamos a comenzar con esta. Dice, hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban. ¿Fue reconocida? Algunos reconocieron que Él era el Cristo, pero la mayor parte de aquellos que en esas ocasiones fueron obligados a ver que era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo.
Él siempre estaba manifestado en casi el 100% de su tiempo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Como un niño normal, como un adolescente normal, como un adulto normal, como cualquier otro. Pero habían ocasiones en las cuales él dejaba ver esa divinidad a través de su humanidad. Su rostro resplandecía. Y en esos momentos daba testimonio a esa misma luz que resplandecía de él, de que era hijo de Dios, que había sido concebido por el Espíritu Santo. Por eso dice que era el Hijo de Dios. Porque siendo humano, podía llegar a tener esos rasgos de Dios, sus rasgos de carácter. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Él. Porque nació de María y del Espíritu Santo. Su ceguera, la ceguera de aquellos que se oponían a Él, correspondió con su firme resolución de no dejarse convencer. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. Los escribas y los fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba a cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo: vosotros sabéis quién soy. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar: verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nació del Espíritu Santo, concebido en María. Así se reveló Dios. Así fue glorificado Cristo. Por lo tanto, aquí vemos cómo en más de alguna ocasión Cristo dejó ver su divinidad a través de su rostro, cómo resplandecía. Recordemos a Moisés también en un momento cuando su rostro resplandecía por haber estado en un contacto directo con Cristo, allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero no era una luz propia que emanaba de Moisés. En cambio, la luz de Jesús era una luz que emanaba de él mismo, porque él mismo era Dios. Él mismo es Dios, sigue siendo, siempre lo ha sido. Segunda cita dice: la vida de Cristo no era prestada. Esta ya la leímos una vez, igual la vamos a volver a leer. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, como dice en primera de Juan 1:4. No, en Juan 1:4. El Evangelio según San Juan. Aquí no se especifica la vida física, sino la vida eterna. La vida que es exclusiva propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios, poseía esa vida. La vida física es algo que ha recibido cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene control sobre su vida. Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie puede arrebatarle esa vida. Yo de mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada de otro. Esta vida no es inherente al hombre, solo puede poseerla por medio de Cristo. Alguno de nosotros puede decir: ya, hoy día me muero y en 3 días resucito porque yo quiero. La verdad es que nadie puede decir esto. Somos humanos, somos mortales, estamos sujetos a las leyes de la tierra. Estamos sujetos, nuestros cuerpos están sujetos a la muerte, porque es así. Pero a través de Cristo nosotros podemos obtener la vida eterna.
dice que no podemos ganarla. Nos es dada como una dádiva, como un regalo gratuito. ¿Y cuál es la condición? Querer creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Esa es la condición para poder recibir la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Reconocer a Cristo como Dios, reconocer a Cristo como Salvador, es lo que nos da la vida eterna. Pero ¿cómo podemos reconocerlo? Nuevamente el versículo que siempre citamos: nadie puede llamar a Dios Señor si no es, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un paso a paso. Si no aceptamos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la divinidad, nunca vamos a aceptar que Jesucristo también es Dios, nunca vamos a aceptar que la salvación viene de Cristo, que la vida estaba en Cristo, que no deriva de otra. Por lo tanto, el primer paso que nosotros debemos darlo de rodillas, para poder entender lo que no entendemos y para poder aceptar lo que no queremos aceptar. Porque las evidencias están, pero el que quiera dudar, siempre va a dudar. Tercera cita, la encarnación, un misterio insondable. Cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Por lo tanto, podemos comprender cómo es que Cristo fue el mismo Dios en un cuerpo humano. Yo no lo entiendo, pero podemos aceptarlo. Simplemente por fe. Porque es lo que está revelado, no podemos nosotros ir en contra de lo que está revelado y sacar nuestras propias conclusiones y elugubrar y decir, no, es que esto de aquí a lo mejor quiso decir esto. No existe medias tintas en esto. O es o no es. Mientras más reflexionemos en este misterio, más admirable nos parece. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desválido niñito del establo de Belén. ¿Cómo podemos salvar la distancia que hay entre el poderoso Dios y un niño desválido? Cualquiera que mirara a Jesús como un bebé no podía llegar a pensar de que era el Hijo de Dios. Pero recordemos a estos reyes de Oriente que llegaron con regalos y lo adoraron, a los pastores que también llegaron y lo adoraron, porque sabían que era Dios. Sin embargo, el creador de mundos, aquel en quien estaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el niño indefenso del establo. Mucho más encumbrado que cualquiera de los ángeles, igual con el Padre en dignidad y gloria, y sin embargo, llevando la vestidura de la humanidad. Era igual con el Padre, tenía la misma autoridad, ninguno es mayor ni el otro es menor, tienen la misma autoridad. Pero dice que es igual con el Padre, ¿en qué? En dignidad y gloria. ¿Dignos de qué? Dignos de alabanza, dignos de loor, iguales en gloria. Se merecen la gloria. La gloria es para el Padre y el Hijo. ¿Y por qué aquí no nos menciona el Espíritu Santo? ¿Nosotros le damos la gloria al Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es el que nos mueve a darle la gloria a Dios y a Jesucristo. Nuevamente, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Por eso cada cual tiene su rol. Pero Jesús y el Padre son los merecedores de la gloria. El Espíritu Santo es el que nos mueve a tener un solo sentir, un solo corazón, a estar en una sola verdad para poder llegar al mismo Dios y no a dos dioses diferentes. No digo que haya dos diferentes, sino que hay unos que se inventan un Dios, que quieren creerle a su manera, pero está el Dios verdadero, el que está revelado. Y no podemos ir en contra de eso. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se volvieron uno. Yo no puedo entender eso. Pero en el cielo podemos preguntarle. Pero si queremos llegar al cielo, tenemos que aceptar estas cosas que no están reveladas al 100%, están reveladas solamente parcialmente, pero debemos aceptarlas para poder llegar a preguntarles en el cielo, ok, Jesús, ¿cómo era entonces la cosa? ¿Cómo es que son tres, pero son un? Explícame. Y allí Él con gusto nos va a explicar. Pero si nosotros no aceptamos ahora aquí, y no aceptamos el Espíritu Santo ahora aquí, vamos a ser llevados de un engaño a otro engaño, porque un error te lleva a otro error y hasta la perdición. Solamente por querer, en lugar de llegar a la verdad, querer demostrar que tengo razón. Y al final caemos en fanatismos. Es en esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. ¿En cuál unión? En la unión que se realizó en Cristo de lo humano y lo divino. Y si nosotros rechazamos eso, perdemos la esperanza. Contemplando a Cristo en la humanidad, contemplamos a Dios y vemos en Él el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Por eso que cuando tratamos esos temas de puestos los ojos en Jesús, es tan importante que nosotros nos mantengamos siempre con los ojos puestos en Jesús, que nos mantengamos siempre conectados a la vid verdadera, alimentándonos de su sustancia. Porque si nos desconectamos, si no permanecemos en la vid, nos secamos, somos cortados y echados al fuego. No puede pasar un segundo sin que nosotros estemos conectados con esa vid. Esta es una imagen de un cuadro que es la historia es así, que Elena de White tenía un cuadro, tenía este cuadro, porque según ella este era como uno de los retratos más parecidos a Cristo. De todos los que había, este era como el que más se parecía. Y por eso lo tenía. Y bueno, luego llegaron allí y sus hermanos, entre comillas, de la iglesia, y empezaron a decir que ella adoraba imágenes y que se hacía imágenes. Entonces, bueno, tuvo que sacar el cuadro y lo guardó. Pero no es para adorar la imagen, pero es como nos podemos hacer una idea, más o menos, a través de esto. ¿Por qué puse esta imagen? Las características humanas de Jesús. Jesús era el comandante del cielo igual a Dios. Y sin embargo, condescendió en desprenderse de su corona real, su manto real, y cubrió su divinidad con humanidad. La encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Nuevamente nos dice que es un misterio. Podría haber venido a la tierra con una apariencia notable, distinta a la de los hijos de los hombres. Podría haber venido como Adán, ¿cierto? De 4 metros y caminaron entre todos allí con un porte real y todos le hubiera llamado la atención y ahí, claro, se hubieran dado cuenta de que de verdad realmente era el Hijo de Dios. Pero él no era ese el objetivo, no tenían que venir a él por su apariencia. Tenían que venir a él aquellos que de verdad de corazón querían aceptar y conocer la verdad. Su rostro podría haber brillado de gloria y su aspecto haber sido de una gracia extraordinaria.
podría haber presentado un aspecto encantador para el que lo contemplara, pero eso no correspondía con el plan trazado en las cortes de Dios. Debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía. El Hijo de Dios debía tener en todo sentido las mismas facciones de los otros seres humanos. Por lo tanto, él tenía un cuerpo humano que representaba las características de la familia humana. Podían salirle arrugas, podía tener líneas de expresión en su rostro. No debía tener una belleza que lo destacara entre los hombres. No debía exhibir encantos admirables en los cuales atraer la atención. Vino como representante de la familia humana ante el cielo y la tierra. Debía permanecer como sustituto y garantía del hombre. ¿Por qué como sustituto? Porque Jesús es el sustituto del hombre, pero del hombre original, de Adán. Adán fue creado con una mente limpia y pura, sin contaminación y sin mancha, pero no exento de la capacidad de pecar, porque Adán podía pecar y pecó. Pero Jesús vino como sustituto de Adán para poder vencer el pecado en el lugar en que Adán no lo pudo vencer. Porque Adán sucumbió ante el pecado, ante la tentación. Y toda la raza humana disfruta, entre comillas, o padece de esta maldición que fue heredada de Adán. Mas Jesús vino con una naturaleza divina y su naturaleza humana era como la de Adán antes de pecar. Sus facultades, su pureza mental, su pureza de corazón. Porque él debía demostrar de que como Dios le había exigido al hombre obediencia perfecta, él debía demostrar que Dios mismo podía venir como hombre y dar y brindar obediencia perfecta a sus propios requerimientos. Y gracias a que Cristo hizo eso y fue obediente perfectamente a sus propios requerimientos, es que nosotros hoy en día podemos disfrutar de la gracia de Dios, podemos disfrutar de esa fortaleza que nos puede ayudar en nuestra debilidad para poder vivir una vida sin pecado como la que Él vivió. Aunque hayamos en nuestra vida pasada hecho atrocidades y haber cometido 1000 pecados, pero una vez que nacemos de nuevo, Cristo nos capacita para poder vivir como Él vivió. Pero si nosotros decimos que Cristo solo vino como un hombre, o que vino y que usó su poder divino para vencer el pecado, entonces quedamos donde mismo. No hay salvación para nosotros. Nunca vamos a poder obtener un carácter perfecto y los 144.000 nunca van a ser posibles. Pero eso es una mentira. La verdad es que si nosotros entramos en el proceso de la justificación por la fe, Cristo nos da de su carácter, su propio manto de justicia, su propio carácter, quita el carácter defectuoso de nosotros. Y nosotros vamos siendo santificados y perfeccionados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Los que estamos en este mensaje, muchos de nosotros tenemos la capacidad, gracias a Dios, y tenemos la oportunidad de poder pertenecer a este pueblo de 144.000 santos que van a estar de pie cuando Cristo venga. ¿Cuántos patriarcas no quisieron vivir este momento? Adán, Abel, ¿cuántos de todos ellos no quisieron estar cuando Cristo viniera por segunda vez? Estar aquí para ver ese momento.
Y nosotros ahora tenemos esa oportunidad. Estamos en un tiempo solemnemente hermoso. Y entender correctamente este tema de la naturaleza de Cristo nos va a poner de un bando o del otro. Si lo entendemos correctamente, nos va a poner del lado de Dios. Si no lo entendemos correctamente y queremos entender lo que nosotros se nos pinte la gana, lamentablemente vamos a caer en el engaño de Satanás. Debía permanecer como sustituto y garantía del hombre. Debía vivir la vida de la humanidad de tal manera que refutara la afirmación que había hecho Satanás de que la raza humana le pertenecía para siempre y que Dios mismo no podía arrebatar al hombre de las manos de su adversario. La misión de Cristo fue solemne, fue una misión como una misión imposible, pero Él la hizo posible, gracias a que se mantuvo unido al Padre en todo momento. Gracias a Dios por eso. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Cristo no pecó. Estuvo sometido a las debilidades y flaquezas por las cuales está rodeado el hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se compadeció de nuestras debilidades. En todo fue tentado como lo somos nosotros, pero sin pecado. Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás pudiese haber tentado a Cristo para que pecara en lo más mínimo, hubiera herido la cabeza del Salvador. Pero como no sucedió, ahí faltó el no, como no sucedió, solo pudo herir su talón. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán. Cristo y la iglesia habrían quedado sin esperanza. No debiéramos albergar dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza de Cristo. Nuestra fe debe ser una fe inteligente, que mire a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y completa en el sacrificio expiatorio. Lo que es Él habla al pensamiento, es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 28. Cristo era la encarnación de esta ley, y que es una exacta representación del carácter divino. Por lo tanto, la ley de Dios es el carácter de Dios, es el nombre de Dios, es la manifestación de Dios hacia nosotros. Ahora, si nosotros lo vemos como prohibiciones todo el tiempo, vamos a decir: a Dios no le gusta que yo haga nada, o sea, no puedo ir para allá, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, no puedo matar, no puedo robar. Pero si nosotros vemos las consecuencias de las cuales Dios nos está librando al ponernos estas limitaciones, nos daríamos cuenta de que en verdad Él nos está capacitando, no nos está inhabilitando, sino que nos está habilitando para poder estar con Él
para poder vivir una vida plena y feliz aquí en la tierra, para poder tener paz en nuestro corazón, para poder compartir amor con los demás, para poder dejar huella en cada persona que nosotros conocemos, huellas positivas. No sé si alguien puede identificar qué es lo que están haciendo aquí estas mujeres, aquí en esta pintura. Antiguamente se tenía que hacer así. Hoy en día tenemos artefactos que lo hacen por nosotros. Aquí están estas mujeres lavando la ropa. Lavando ropa. Sí es, hermana, muy bien, muy bien. Hoy día tenemos lavadoras, ¿verdad? Pero antiguamente había que hacerlo así. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, para terminar vamos a leer una cita que la verdad tiene mucho que ver con esto. Tiempo de lavar y planchar. Recordad que así como estáis en vuestra familia, así estaréis en la iglesia. Así como tratáis a vuestros hijos, así trataréis a Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, así como hicisteis con uno de estos mis pequeños? ¿Recuerdan esa frase, verdad? Así hicisteis también conmigo. Porque por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, lo hiciste a mí. Así como tratamos a nuestros hijos, así trataremos a Cristo. Si fomentamos un espíritu diferente al de Cristo, deshonramos a Dios. Al hombre no lo hace el puesto que ocupa. Cristo, formado en lo íntimo, es lo que hace que un hombre sea digno de recibir la corona de la vida, que es inmarcesible. Este es nuestro tiempo de lavar y planchar. Tiempo cuando debemos limpiar nuestros mantos del carácter en la sangre del Cordero. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No le permitiremos que los quite? ¿No dejaremos que nuestros pecados se vayan? Mis amados hermanos, que Cristo pueda en este sábado ya que está llegando y que podamos meditar en esto, en dejar a Cristo poder lavar nuestras ropas, nuestros mantos de carácter, que están tan contaminados, están tan sucios. Aún falta mucha basura por sacar de nuestros corazones, para poder así estar aptos para estar en su presencia, para poder así ser hombres y mujeres de Dios, y que el mundo pueda ver esto desde ahora, porque si nosotros estamos con dudas respecto de estos temas, por ejemplo, no está mal, pero si nosotros, además de tener esas dudas, empezamos a elugubrar nuestras propias teorías respecto de estos temas, eso sí está mal. Porque en lugar de dejar que sea Cristo quien nos instruya, que sea el Espíritu Santo quien nos dé la verdad a nuestro corazón, somos nosotros mismos los que estamos guiándonos y escuchando nuestro propio corazón, pero nuestro corazón es engañoso. No dejemos que nos engañe nuestro propio corazón por tener preconceptos e ideas de que aquí, que este pastor tan erudito y esta eminencia de este otro lado. Que en este día podamos limpiar nuestros mantos y que Cristo pueda habitar en nuestro corazón por medio de la fe y que podamos vencer cada día las luchas que tiene cada uno. Todos tenemos diferentes luchas y pruebas y esta semana ha sido bastante dura para los hermanos del grupo. Han habido varias pérdidas de seres queridos. Por eso el momento para que nosotros nos limpiemos de nuestra suciedad es ahora.
porque no sabemos qué es lo que va a suceder con nosotros mañana o pasado, si estaremos aquí o no. Sabemos que Cristo viene en el 2031, pero nosotros no sabemos si estaremos vivos en ese día. Por eso es ahora cuando nosotros debemos acudir a Cristo con un corazón humillado, permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestro corazón y acercarnos con arrepentimiento verdadero para poder volver a nacer y ser llamados verdaderamente hijos de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Inclinemos el rostro para orar, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso y bondadoso nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia sabiendo que siempre escuchas nuestras oraciones y rogamos en esta hora que tú puedas ayudarnos a ver nuestra propia condición de pecadores, que pueda mostrarnos nuestra propia condición como se la mostraste a la iglesia de la Odisea, Señor, para que podamos ver nuestro pecado, para que podamos ver en qué estamos fallándote, Señor, para que tú puedas darnos fortaleza para poder vencer aquellas cosas que no hemos podido vencer durante tanto tiempo, Señor. Que de una vez por todas podamos aplicar la verdadera fe, que podamos entender de que tú viniste y venciste para que nosotros en tu nombre podamos vencer. Danos esa fe que mueve montañas, Señor, para poder avanzar en esta vida conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Que podamos aceptar cada uno de los desafíos que nos son impuestos por delante. Señor, quédate con cada uno de los hermanos y de las familias de nuestros hermanos que han perdido familiares en esta semana. Sabemos que es algo muy duro, Señor, perder a un ser querido, pero confiamos en que tú eres un Dios justo y bondadoso, lleno de misericordia, y confiamos en tu promesa, que dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a poner las manos a la obra, para que podamos seguir dando este mensaje a más personas, que ya sea que vivan, Señor, o que duerman, que puedan ir al descanso con el mensaje en sus corazones, Señor. Que no nos quedemos con esta sensación de podría haber hecho más, Señor. Danos ahora este compromiso contigo para poder seguir avanzando y hacer avanzar tu reino aquí en la tierra. Gracias te damos por todo, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amigos. Vamos a terminar. Escuchando nuevamente la canción que escuchamos al principio.
Jesús murió por mí. Al entrar en la nueva Jerusalén, cuando ve al Salvador, con gratitud a sus pies diré: oh mi Señor, tu sangre me salvó. Jesús murió por mí. Él derramó su sangre carmesí cuando agonizó. Salvación me dio. Oh, gloria a Dios, Jesús murió